Con la reforma, las tarifas eléctricas pueden llegar a bajar hasta un 40% y es algo absolutamente real. Eso que muchos políticos de manera demagógica prometen, sí se puede lograr si hacemos esta reforma energética. Yo sí quiero desenmascarar al PRI, porque es una vergüenza lo que han hecho en la implementación de las reformas, y pongo como ejemplo reforma energética. Y ahora sube la electricidad, la crónica, CFE aumenta las tarifas, reforma, sube energía eléctrica 25% en agosto, agosto mismo el Universal, la crónica, septiembre vuelve a subir la luz. Hace unos años, Ricardo Anaya decía que la reforma energética era una gran idea. 3 años después, cuando le conviene, cambia de parecer. En tan solo unos meses logramos las reformas que habían sido postergadas por décadas. Telecomunicaciones, educativa, financiera, política electoral y, por supuesto, la reforma energética. Yo no tengo duda, y ustedes tampoco deben tenerla. Vienen tiempos mejores para nuestro país. Y la historia solo confirmará que hicimos lo correcto cuando la reforma energética se traduzca de manera concreta en inversión productiva, crecimiento económico, generación de empleos, soberanía energética y disminución en el precio de los combustibles, empezando por el precio de la luz. Vuelve a subir la luz, anuncia Hacienda y CFE alzas en luz y gasolina, Excelsior, nueva alza a la gasolina, reforma dan sabadazo, suben luz, aumentan tarifas de luz. Convencido de que ha sido un periodo histórico para el país, Pascal, en los últimos meses, México vivió su transformación institucional más profunda desde que hace 100 años, en 1917, nació nuestra Constitución. Fueron tantas las reformas que no hemos terminado de dimensionar la magnitud de los cambios. Reforma laboral, educativa, de transparencia, de telecomunicaciones, política electoral, energética, convencido de que vamos por la ruta correcta. El país no va por el camino correcto. México tiene que cambiar. Yo estoy absolutamente convencido, Pascal, de que las reformas del último año han establecido a México en la ruta correcta, porque son reformas de implicación práctica, concreta, específica en beneficio de los ciudadanos. La reforma educativa no son simplemente buenos deseos. La reforma de telecomunicaciones es también muy concreta, más competencia para que bajen los precios y mejore el servicio. Cuando tú ves que ya somos el país más desigual de toda la OCDE, cuando ves que tenemos más pobres de los que había hace 20 años, cuando ves que este año 2017 es el más violento de los últimos 20, concluyes, México tiene que cambiar. Habremos triunfado cuando la reforma se traduzca en que mejore la calidad de vida de las mexicanas y los mexicanos. Señor presidente, señoras y señores, en estas extraordinarias fechas de convivencia con la familia, podremos mirar a nuestros hijos a los ojos con plenitud interior, con la plenitud que da el deber cumplido. Muchas felicidades y que viva México. ¿Qué piensa de José Antonio Meade? Que representa la continuidad, que es el candidato, usando el término de Silva Herzog en su última columna, de los satisfechos, los que puedan dormir tranquilos con un año en el que vamos a acabar con 30,000 homicidios, los que puedan estar tranquilos con estos niveles mediocres de crecimiento, los que crean que vamos bien cuando hace 20 años había 47 millones de pobres y hoy no solo no hay menos, hay 53 millones, los que estén satisfechos con esa tragedia ya tienen candidato, es el candidato del PRI. Ahora los gobiernos panistas han contribuido también a estos números. Quienes queremos, justo a eso voy, reconozco en el gobierno de Vicente Fox que fue un error garrafal no haber desmantelado las estructuras clientelares corporativas. Se robaron 1,000 millones de pesos del sindicato de Pemex. ¿Qué le hicieron al líder sindical Romero Deschamps? Y también lo dije del gobierno de Felipe Calderón. Se pactó con una lideresa sindical corrupta como fue Elba Ester Gordillo. Se le entregó a su yerno el control de la educación preescolar, primaria, secundaria, el futuro de 25 millones de niños. Regresó el PRI y México no va por el camino correcto. La economía va mal, la violencia aumenta, la corrupción está peor que nunca. El PRI se tiene que ir. Y la opción tampoco es López Obrador. De él no hay nada nuevo que decir. Sus locuras han sido, son y seguirán siendo un peligro para nuestro país.
El panista Ricardo Anaya será el candidato presidencial de Por México al Frente. En el sprint final dejó atrás a su más poderoso rival, Miguel Ángel Mancera. Con 38 de edad, el queretano será históricamente el más joven de los aspirantes a Los Pinos, en un hecho solo comparable a las candidaturas de Carlos Salinas de Gortari y a la de Lázaro Cárdenas, quienes fueron postulados a los 39 años. Para algunos, es el llamado Joven Maravilla, por sus habilidades para adueñarse a tan corta edad del liderazgo del PAN, haiga sido como haiga sido, y por desafiar los intereses históricos del partido. Lo instalan como un político astuto, natural, con instinto. Para otros, empero, Ricardo Anaya es el plan B de un gobierno que de la mano del sistema solo tiene una meta para el 2018, que Andrés Manuel López Obrador no se siente en la silla del águila. Para nadie es un secreto que en la complicada recta final que presagiaba el quiebre del frente político integrado por el PAN, el PRD y el Movimiento Ciudadano, Anaya contó con el empujón definitivo desde Los Pinos. Al final del día, alguien convenció al presidente Enrique Peña Nieto de habilitar al Joven Maravilla como la mejor alternativa política al proyecto MID, y se operó lo necesario para hacer a un lado a Mancera. Pero para concretar una operación política de estos alcances, no basta pactar con un candidato a quien, dicho sea de paso, le corren la fama pública de darle la espalda a aquellos que lo encumbraron en el poder. Para decidirse por Anaya, quien lo apadrinó debe tener mecanismos de control que conviertan al panista en un instrumento sencillo de controlar o fácil de descarrilar. Son hechos o circunstancias patrimoniales o de vida personal que se convierten de facto en detonadores para encarrilar o descarrilar una candidatura, si se sale de control. Cuando en el 2000 Ernesto Zedillo operó su sucesión y ante el temor de que sus adversarios políticos lo persiguieran al dejar la presidencia, el entonces inquilino de Los Pinos pactó la alternancia con el panismo y con Vicente Fox. Y en el 2006, con la traición de Roberto Madrazo a cuestas, el Bester Gordillo y los gobernadores del Tucumán articularon desde su PRI la victoria de Felipe Calderón, a condición de que en el 2012 le devolvieran al PRI las llaves de Los Pinos. 6 años más tarde, en 2018, los escenarios no son distintos. MID es el proyecto político de la continuidad tecnócrata y ortodoxa. Pero frente a la eventualidad de un desacierto del candidato priista, político o de salud, el plan B es obligado, y el sistema ya votó porque esa alternativa sea Ricardo Anaya. La tecnocracia priista abanderada por Carlos Salinas de Gortari lo entendió muy tarde cuando en 1994 la llamada nomenclatura del viejo PRI asesinó al candidato Luis Donaldo Colosio. No existía un plan B y se improvisó a Zedillo como el relevo que terminó sacando al PRI de Los Pinos. Nunca más. Si por la razón que sea la continuidad con MID se vuelve imposible, el arropamiento del sistema para Anaya será inevitable. Lo que sea será mejor antes que dejar que en su tercera oportunidad López Obrador se convierta en el desafiante presidente de un México intranquilo. Para eso Anaya ya está habilitado.